Desaparecidos, el Triángulo de las Bermudas. En el amanecer despejado y soleado del 5 de diciembre de 1945, 5 Grumman Avenger estaban alineados en la estación aeronaval estadounidense de Fort Lauderdale, Florida, preparados para un vuelo rutinario previsto para esa tarde. Pero el cabo naval Alan Costner, uno de los miembros de la tripulación, estaba preocupado. Tenía la extraña sensación de que algo terrible iba a ocurrir. 45 minutos antes de despegar, se retiró. A las 2 de la tarde, los 5 pilotos y 9 miembros de la tripulación estaban preparados. El vuelo 19 rugía por la pista y se elevaba en el cielo. Mientras el comandante del vuelo, el teniente Charles Taylor, comprobaba el cuadro de mandos, se preguntaba por la decisión de Costner de retirarse. Para Taylor, un veterano de 6 años con 2.500 horas de vuelo, era solamente otra misión rutinaria. Pero 3 horas después, el vuelo 19 habría desaparecido completamente. 5 aviones y 14 hombres se evaporarían sin dejar huella en un área que se conocería como el Triángulo de las Bermudas. El torpedero TBM-3 Avenger era un avión potente y polivalente. Diseñado tanto para una compañía aérea como para una base, resultó tener un valor incalculable en la Segunda Guerra Mundial, ya que envió gran cantidad de buques de guerra japoneses al fondo del océano. Capaz de volar a 480 km por hora, cada avión del vuelo 19 tenía combustible suficiente para recorrer 1.600 kilómetros. Las condiciones atmosféricas parecían casi perfectas, con algunas nubes ligeras y viento moderado. Tras despegar de Fort Lauderdale, el vuelo 19 tenía instrucciones de volar hacia el este 260 kilómetros para ensayar un lanzamiento de bombas. Entonces los aviones se dirigirían al norte casi 120 kilómetros antes de girar al sudoeste de vuelta a la base. El tiempo total de vuelo estimado no superaría las 2 horas. Los 5 aviones llegaron a la zona de lanzamiento cerca de Bimini, en las Bahamas, sobre las 2:30 de la tarde, siguiendo el horario previsto. Tras completar el simulacro de bombardeo, el vuelo 19 continuó rumbo este. Hasta el momento todo iba según lo previsto. Mientras tanto, los operadores de radio en la torre de control de Fort Lauderdale esperaban ser relevados a las 4 de la tarde. Solo necesitaban que el vuelo 19 les indicara su hora estimada de llegada. A las 3:45, el comandante del vuelo 19, el teniente Taylor, contactó. Pero no era un mensaje rutinario. Taylor parecía desesperado. Llamando a torre de control, es una emergencia. Parece que hemos perdido el rumbo. No vemos tierra, repito, no vemos tierra. ¿Qué posición tenéis? Hubo una pequeña pausa. Mientras esperaban la respuesta de Taylor, los operadores de radio exploraron el cielo despejado esperando ver a los 5 aviones, pero no vieron nada. De repente la radio cobró vida. Era Taylor de nuevo. No estamos seguros de nuestra posición, dijo. No podemos saber dónde estamos. Parece que estamos perdidos. Los operarios de la torre dieron instrucciones a Taylor de que se dirigiera hacia el oeste. Creían que así los aviones recuperarían el rumbo. Su respuesta fue alarmante. No sabemos dónde está el oeste, todo está mal, es extraño. No podemos estar seguros de ninguna dirección, incluso el océano parece otra cosa distinta. A los pocos minutos llegó una nueva voz del vuelo 19. Era el capitán George Steiber, uno de los pilotos compañeros de Taylor. Pero Steiber parecía tan confundido como Taylor. La torre luchaba por oírle a través del ruido mientras emitía el mensaje asolado por el pánico. No estamos seguros de dónde estamos. Hemos debido pasar de largo Florida y estamos en el Golfo de México. Siguió un breve silencio mientras en teoría el vuelo 19 daba un giro de 180 grados para que, como esperaban, les llevara de vuelta a Florida. A las 4:25 volvieron a recibir a Steiber. Su voz sonaba débil y distante. Parece como si estuviésemos entrando en un agua blanca. Estamos completamente perdidos. Estas fueron las últimas palabras del vuelo 19 que se oyeron en la torre de control. Se envió un avión de búsqueda desde la estación aeronaval de Banana River a 240 kilómetros hacia arriba por la costa de Florida. El hidroavión gigante Martin Mariner tenía una tripulación de 12 miembros y combustible suficiente para estar en vuelo 24 horas.
El Mariner informó a los 10 minutos de que habían alcanzado la última presunta posición del vuelo 19. No había indicios de la patrulla perdida. También informaron de fuertes vientos a 1800 metros. Al poco tiempo la radio quedó en silencio. Nada más se oyó del Mariner. Ahora 6 aviones y 27 hombres habían desaparecido aparentemente sin dejar huella. Al día siguiente, 6 de diciembre, al alba, se montó la misión de rescate aérea y marina más amplia que se haya realizado en Estados Unidos. Casi 300 aviones militares, el portaaviones Salomon, 4 destructores, varios submarinos y cientos de aviones privados pequeños, yates y cruceros rastrearon aproximadamente 775.000 kilómetros cuadrados de océano en un intento desesperado de buscar a los hombres desaparecidos del vuelo 19 y del Mariner. La búsqueda se extendió por los Everglades y el Golfo de México y cubrió cientos de kilómetros de la costa de las Bahamas y Florida. Fue en vano. Nadie vio ni un salvavidas. No había restos, ni siquiera una mancha de petróleo. Finalmente, 4 días después, cuando la noche se cerraba y las condiciones atmosféricas se deterioraban seriamente, suspendieron la búsqueda. El vuelo 19 y el Mariner, junto con sus tripulaciones, parecían haber desaparecido sin dejar rastro. Pero el misterio permaneció. Nadie supo qué ocurrió a los aviones desaparecidos y a los hombres que iban a bordo. Poco antes de que la búsqueda del vuelo 19 y el Mariner se suspendiese, se convocó un consejo de investigación de la Marina estadounidense en pleno para investigar el extraño asunto. Se consideró juzgar en consejo de guerra al oficial que comprobó el cuadro de mandos del vuelo 19 antes de despegar. Sin embargo, tras más investigaciones quedó claro que habían funcionado correctamente. Entonces se supo que antes de que el vuelo desapareciera, el capitán Robert Cox, que dirigía otro escuadrón, interceptó un mensaje de radio de uno de los pilotos. El piloto, cuyo nombre en clave era FT-28, se quejaba de que sus 2 brújulas fallaban mientras volaba sobre lo que asumía que eran los Cayos de Florida. Pero ninguno de los aviones deberían haberse acercado a los Cayos. El piloto tenía instrucciones de volar costa arriba con el sol a babor, al lado izquierdo. Si el vuelo 19 estaba sobre los Cayos, eso significaba que había sobrevolado Miami y se dirigía a Fort Lauderdale. FT-28 parecía muy confundido. Informó de que acababa de pasar sobre una pequeña isla y que no había más tierra a la vista. Eso significaba que el vuelo 19 seguramente no podría haber estado sobre los Cayos de Florida. Los Grumman Avenger obviamente perdieron el rumbo, así que ¿dónde estaban? La investigación no consiguió ofrecer ninguna respuesta. Aparte de concluir que el avión de búsqueda Mariner podría haber estallado en el aire, el Consejo no parecía tener ni idea del destino del vuelo 19. Como dijo uno de sus miembros, ni siquiera somos capaces de hacer una buena suposición sobre lo que ocurrió. Otro miembro añadió: desaparecieron completamente como si hubiesen volado a Marte. Al no haber ninguna explicación racional sobre la desaparición del vuelo 19, pronto comenzaron a surgir teorías cuestionables. Hubo quien dijo que los aviones y sus pilotos habían sido abducidos por extraterrestres, y otros pensaron que fueron succionados por un chorro de agua, o invadidos por gases venenosos que emanaban del mar de los Sargazos. Otros sugirieron que les había destruido la erupción de un volcán submarino o simplemente que todos habían fallecido en una colisión masiva en el aire. Pero si hubiese sido una colisión, habrían quedado restos. Nunca se encontró nada. Con el paso del tiempo parece que la explicación más probable fue que el teniente Taylor y el resto del vuelo 19 se perdieron sin esperanza porque asumieron que sus brújulas no funcionaban correctamente. Cuando Taylor pensó que estaba sobre los Cayos de Florida, podía estar realmente sobrevolando una cadena de islas al norte de las Bahamas que desde el aire son bastante similares. Sin costa de referencia, Taylor habría ignorado las brújulas y continuado en lo que esperaba fuese el rumbo correcto de vuelta a la base de Fort Lauderdale. Taylor habría dirigido el vuelo 19 en la dirección equivocada. No había nada entre las Bahamas y África excepto las profundas e infinitas aguas del Océano Atlántico. Los Avengers solo llevaban combustible suficiente para 1.600 kilómetros, o aproximadamente 3 o 4 horas de crucero.
Si se estaban introduciendo en el Atlántico, no pasaría mucho tiempo hasta que todos los aviones se quedaran sin combustible y tuvieran que hacer un amerizaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos aviones habían tenido que amerizar y flotar el tiempo suficiente hasta que la tripulación fuese recogida y escapase del avión que se hunde. Pero si los aviones se habían visto obligados a amerizar, ¿por qué ninguno de los pilotos solicitó ayuda por radio cuando caían al mar? Hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta qué le ocurrió al vuelo 19. Los aviones habían desaparecido en lo que se conocería como el Triángulo de las Bermudas, una extensión de agua a partir de la costa sudeste de Estados Unidos, cuyos vértices se considera que estaban localizados en Miami, Bermuda y Puerto Rico. 2 años después, el 3 de julio de 1947, un avión de cargo C-54 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses desapareció a 160 kilómetros de la costa de Bermuda. El 30 de enero de 1948 se produjo la desaparición de un avión comercial británico Tudor 4 en ruta de Londres a Kingston, Jamaica. A las 10:30 de la noche, el capitán comunicó por radio con Bermuda diciendo que estaba a 640 kilómetros al nordeste y esperaba aterrizar para hacer escala antes de la medianoche. Esta fue la última vez que se supo del avión. A pesar de una inmensa búsqueda de una semana, el avión y sus 31 pasajeros y tripulación nunca fueron encontrados. En los 2 años siguientes continuaron las misteriosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. El 28 de agosto de 1963, 2 aviones cisterna KC-135 despegaron en misión secreta desde la base militar estadounidense de Homestead, Florida. Tras radiar su posición 540 kilómetros al sudoeste de Bermuda, hubo un silencio absoluto. 2 zonas con restos se encontraron más tarde, lo que sugiere que podrían haber chocado, aunque los restos estaban a 260 kilómetros de distancia. El término Triángulo de las Bermudas fue acuñado por primera vez por el escritor estadounidense Vincent Gaddis en un artículo del número de febrero de 1964 de la revista Argosy. El artículo provocó sensación, ya que describía la aparentemente inexplicable desaparición de 1000 personas, 61 barcos y 34 aviones. Al año siguiente, Gaddis incluyó un capítulo sobre el siniestro triángulo en su libro Horizontes Invisibles, añadiendo algo más de misterio. Otros autores enseguida siguieron con la historia de Gaddis. El público estaba fascinado por las misteriosas desapariciones y casi todos los libros se convirtieron en un éxito de ventas. Todos los autores tenían su propia teoría sobre las desapariciones. Charles Berlitz, nieto del fundador de la famosa Academia de Idiomas, lo atribuía a un fenómeno de la naturaleza. Maybe that right here on the Earth, on our own Earth, quite close to the coast of the United States, something has happened or something is happening which sort of reverses the laws of nature with which we are presently familiar. El escritor y cineasta Richard Weiner, que pasó mucho tiempo navegando por el Triángulo en un barco de su propiedad, asegura que 3/4 partes de las desapariciones se pueden explicar por causas naturales, pero el resto siguen siendo un misterio absoluto. We don't know what it is. That makes it a mystery. We have not solved it. If we knew what it was out there, we would not have a mystery. You would not be shooting this film of me today, and I would not have written a book on the subject. Desde la desaparición del vuelo 19 en 1945, los guardacostas estadounidenses han mantenido un sano escepticismo sobre la teoría de que podría haber fuerzas sobrenaturales actuando en el Triángulo de las Bermudas. Se inclinan más a creer en tormentas inesperadas, turbulencias extremas, la influencia del poderoso Golfo de México o simplemente errores humanos. Para probarlo, en 1975, un avión guardacostas tomó desde Miami la ruta exacta que realizó el desafortunado vuelo 19 30 años antes. La tripulación creía que el vuelo 19 perdió el rumbo porque el teniente Taylor probablemente había malinterpretado los datos. Here we are heading into nothingness. That's some lousy weather. Which was just about what he would have experienced, I would imagine. Of course, the man was confused and probably a little frightened at the time. And don't forget, he's trying to herd about 3 or 4 inexperienced students around the skies with him. He undoubtedly had his hands filled. Si el vuelo 19 se dirigía hacia el norte como se sospechaba, Taylor habría dirigido a su patrulla condenada en la dirección equivocada. As he approached the island here, he decided that he was in the Florida Keys and took a
steered a course to get him back to Florida mainland and to run into absolutely nothing between here and Africa, except deep water. ¿Es realmente esto lo que sucedió? ¿El vuelo 19 simplemente perdió el rumbo y continuó hasta que los aviones se quedaron sin combustible? Don Poole, uno de los operadores de radio de la torre de control de Fort Lauderdale en aquel momento, no tiene duda de ello. It was just disorientation. He was just mentally confused and panicked. Is my estimate of the situation. It's what really happened. Of course, they milled around out there till they ran out of gas that night. The end result, but they don't bother finding out about the details of it. El escritor Larry Kush está de acuerdo. The ditching actually occurred in the dark during a storm, and these are there was a ship in the area that reported very rough seas. So what we had here was not a flight of 5 planes with 5 experienced pilots ditching on a nice sunny afternoon, which is what the story is, but we had 4 student pilots and a disoriented instructor coming in ditching in the dark in a storm, and as a pilot that's something that I would prefer not to spend my evenings doing, because it could be, the chances of a successful ditching under circumstances like that are practically negligible. Pero si este fue el verdadero destino del vuelo 19, ¿qué ocurrió entonces con el hidroavión Mariner que fue enviado a buscar a los aviones desaparecidos? En un primer momento hubo cierta confusión sobre si el Mariner despegó a las 4:25 de la tarde o unas 3 horas después. And then immediately, according to the stories, the Martin Mariner search plane took off. So we picture the search plane going out in nice sunshiny weather and late in the afternoon and just simply vanishing in a sky, a nice friendly sky. Pero el Mariner no despegó hasta las 7:27 de la tarde. Y aunque nunca encontraron restos, Richard Adams, a cargo de las misiones de rescate en su momento, está convencido de que el avión de búsqueda estalló en el aire. The Mariner carried a very large load of gasoline, which permitted it to stay in the air for many hours. In fact, we used to call it the flying gas tank, because it was carried so much gasoline, and the fumes which would collect inside the hull could make it a potentially flying bomb. It could have happened in the excitement of the search that they did not take the normal precautions that we always took in the PBMs to make sure nobody smoked in the gasoline compartments. Aunque esta teoría puede parecer convincente, sigue habiendo dudas acerca de lo que ocurrió con el Mariner y el vuelo 19. Aunque nadie puede probar nada de un lado u otro, Kush sigue convencido de que este asunto no es un misterio real. The only support that I have seen for there being a mystery in the Bermuda Triangle comes from a number of writers whose basic facts are grossly inaccurate. The Bermuda Triangle mystery is probably one of the best hoaxes that's ever been pulled off. Hay ciertas dudas sobre los últimos mensajes desesperados del vuelo 19, como recuerda Walt Winchell, de servicio en aquel momento. We monitored all the transmissions coming in, going out, and I don't recall ever hearing some of the transmissions that were claimed to have been made by Mr. Taylor about the wild water, and we're upside down and we don't know which way is west, and our compasses don't work and all that. They were lost, yes. And that was very evident from Lieutenant Taylor's transmissions, but there was nothing like that. That water was white, or that we understand. There's all kinds of stories out, but it can't be confirmed at all by me. Walt and I were both in the tower the entire time. En mayo de 1991, el misterio del Triángulo de las Bermudas aumentó cuando un grupo de exploradores que rastreaban el fondo marino en busca de galeones españoles hundidos encontraron los restos intactos de 5 aviones de guerra estadounidenses a 16 kilómetros de Fort Lauderdale. No había ni rastro de la tripulación. ¿Podría tratarse de los restos del vuelo 19? A Graham Hawk, uno de los buceadores, le preguntaron cómo se sentía al haber realizado un descubrimiento aparentemente tan importante. Shocked and surprised. We just didn't expect to find a fifth. It just fit too closely with Flight 19. You know, 5 aircraft disappeared. So, at this point we decided that really if this wasn't Flight 19, there's a very cruel joke.
Aunque los aviones fueron encontrados justo fuera de lo que se considera el verdadero Triángulo de las Bermudas, la mayoría de la gente estaba convencida de que el misterio de 46 años de la patrulla perdida al fin se había resuelto. En cuanto al historiador naval Al McGinley, no tiene absolutamente ninguna duda. I'm very happy about it. You know, there's been stories that they've been taken up by flying saucers, which I never believed. One of the personnel officers from Fort Lauderdale Naval Air Station used to tell that story, and the newspaper used to like it, but I never could believe that. Sin embargo, un examen posterior detallado de los 5 aviones reveló que después de todo no eran las naves del vuelo 19. Aparentemente los números de serie no coincidían. Así que los argumentos sobre la extraña desaparición del vuelo 19 todavía continúan. El misterio sigue siendo tan convincente hoy como hace más de 50 años. Pero si hubiese sido una colisión, habrían quedado restos. Nunca se encontró nada. Con el paso del tiempo parece que la explicación más probable fue que el teniente Taylor y el resto del vuelo 19 se perdieron sin esperanza porque asumieron que sus brújulas no funcionaban correctamente. Cuando Taylor pensó que estaba sobre los Cayos de Florida, podía estar realmente sobrevolando una cadena de islas al norte de las Bahamas que desde el aire son bastante similares. Sin costa de referencia, Taylor habría ignorado las brújulas y continuado en lo que esperaba fuese el rumbo correcto de vuelta a la base de Fort Lauderdale. Taylor habría dirigido el vuelo 19 en la dirección equivocada. No había nada entre las Bahamas y África excepto las profundas e infinitas aguas del Océano Atlántico. Los Avengers solo llevaban combustible suficiente para 1.600 kilómetros, o aproximadamente 3 o 4 horas de crucero. Si se estaban introduciendo en el Atlántico, no pasaría mucho tiempo hasta que todos los aviones se quedaran sin combustible y tuvieran que hacer un amerizaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos aviones habían tenido que amerizar y flotar el tiempo suficiente hasta que la tripulación fuese recogida y escapase del avión que se hunde. Pero si los aviones se habían visto obligados a amerizar, ¿por qué ninguno de los pilotos solicitó ayuda por radio cuando caían al mar? Hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta qué le ocurrió al vuelo 19. Los aviones habían desaparecido en lo que se conocería como el Triángulo de las Bermudas, una extensión de agua a partir de la costa sudeste de Estados Unidos, cuyos vértices se considera que estaban localizados en Miami, Bermuda y Puerto Rico. 2 años después, el 3 de julio de 1947, un avión de cargo C-54 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses desapareció a 160 kilómetros de la costa de Bermuda. El 30 de enero de 1948 se produjo la desaparición de un avión comercial británico Tudor 4 en ruta de Londres a Kingston, Jamaica. A las 10:30 de la noche, el capitán comunicó por radio con Bermuda diciendo que estaba a 640 kilómetros al nordeste y esperaba aterrizar para hacer escala antes de la medianoche. Esta fue la última vez que se supo del avión. A pesar de una inmensa búsqueda de una semana, el avión y sus 31 pasajeros y tripulación nunca fueron encontrados. En los 2 años siguientes continuaron las misteriosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. El 28 de agosto de 1963, 2 aviones cisterna KC-135 despegaron en misión secreta desde la base militar estadounidense de Homestead, Florida. Tras radiar su posición 540 kilómetros al sudoeste de Bermuda, hubo un silencio absoluto. 2 zonas con restos se encontraron más tarde, lo que sugiere que podrían haber chocado. Iba según lo previsto. Mientras tanto, los operadores de radio en la torre de control de Fort Lauderdale esperaban ser relevados a las 4 de la tarde. Solo necesitaban que el vuelo 19 les indicara su hora estimada de llegada. A las 3:45, el comandante del vuelo 19, el teniente Taylor, contactó. Pero no era un mensaje rutinario. Taylor parecía desesperado. Llamando a torre de control, es una emergencia. Parece que hemos perdido el rumbo. No vemos tierra, repito, no vemos tierra. ¿Qué posición tenéis? Hubo una pequeña pausa.
Mientras esperaban la respuesta de Taylor, los operadores de radio exploraron el cielo despejado esperando ver a los 5 aviones, pero no vieron nada. De repente la radio cobró vida. Era Taylor de nuevo. «No estamos seguros de nuestra posición», dijo. «No podemos saber dónde estamos. Parece que estamos perdidos». Los operarios de la torre dieron instrucciones a Taylor de que se dirigiera hacia el oeste. Creían que así los aviones recuperarían el rumbo. Su respuesta fue alarmante. «No sabemos dónde está el oeste, todo está mal, es extraño. No podemos estar seguros de ninguna dirección, incluso el océano parece otra cosa distinta». A los pocos minutos llegó una nueva voz del vuelo 19. Era el capitán George Steiber, uno de los pilotos compañeros de Taylor. Pero Steiber parecía tan confundido como Taylor. La torre luchaba por oírle a través del ruido mientras emitía el mensaje asolado por el pánico. «No estamos seguros de dónde estamos. Hemos debido pasar de largo Florida y estamos en el Golfo de México». Siguió un breve silencio mientras en teoría el vuelo 19 daba un giro de 180 grados para que, como esperaban, les llevara de vuelta a Florida. A las 4:25 volvieron a recibir a Steiber. Su voz sonaba débil y distante. «Parece como si estuviésemos entrando en un agua blanca. Estamos completamente perdidos». Estas fueron las últimas palabras del vuelo 19 que se oyeron en la torre de control. Se envió un avión de búsqueda desde la estación aeronaval de Banana River a 240 kilómetros hacia arriba por la costa de Florida. El hidroavión gigante Martin Mariner tenía una tripulación de 12 miembros y combustible suficiente para estar en vuelo 24 horas. El Mariner informó a los 10 minutos de que habían alcanzado la última presunta posición del vuelo 19. No había indicios de la patrulla perdida. También informaron de fuertes vientos a 1800 metros. Al poco tiempo la radio quedó en silencio. Nada más se oyó del Mariner. Ahora 6 aviones y 27 hombres habían desaparecido sin combustible. Don Poole, uno de los operadores de radio de la torre de control de Fort Lauderdale en aquel momento, no tiene duda de ello. It was just disorientation. He was just mentally confused and panicked. Is my estimate of the situation. It's what really happened. Of course, they milled around out there till they ran out of gas that night. El escritor Larry Kush está de acuerdo. The ditching actually occurred in the dark during a storm, and there was a ship in the area that reported very rough seas. So what we had here was not a flight of 5 planes with 5 experienced pilots ditching on a nice sunny afternoon, which is what the story is, but we had 4 student pilots and a disoriented instructor coming in, ditching in the dark in a storm, and as a pilot, that's something that I would prefer not to spend my evenings doing, because it could be, the chances of a successful ditching under circumstances like that are practically negligible. Pero si este fue el verdadero destino del vuelo 19, ¿qué ocurrió entonces con el hidroavión Mariner que fue enviado a buscar a los aviones desaparecidos? En un primer momento hubo cierta confusión sobre si el Mariner despegó a las 4:25 de la tarde o unas 3 horas después. And then immediately, according to the stories, the Martin Mariner search plane took off. So we picture the search plane going out in nice sunshiny weather and late in the afternoon and just simply vanishing in a sky, a nice friendly sky. Pero el Mariner no despegó hasta las 7:27 de la tarde. Y aunque nunca encontraron restos, Richard Adams, a cargo de las misiones de rescate en su momento, está convencido de que el avión de búsqueda estalló en el aire. The Mariner carried a very large load of gasoline, which permitted it to stay in the air for many hours. In fact, we used to call it the flying gas tank, because it was carried so much gasoline, and the fumes which would collect inside the hull could make it a potentially flying bomb. It could have happened in the excitement of the search that they did not take the normal precautions that we always took in the PBMs to make sure nobody smoked in the gasoline compartments. Aunque esta teoría puede parecer convincente, sigue habiendo dudas acerca de lo que ocurrió con el Mariner y el vuelo 19. Aunque nadie puede probar nada de un lado u otro,
Cush sigue convencido de que este asunto no es un misterio real. The only support that I have seen for there being a mystery in the Bermuda Triangle comes from a number of writers whose basic facts are grossly inaccurate. The Bermuda Triangle... Fenómeno de la naturaleza. Maybe that right here on the Earth, on our own Earth, quite close to the coast of the United States, something has happened or something is happening which sort of reverses the laws of nature with which we are presently familiar. El escritor y cineasta Richard Weiner, que pasó mucho tiempo navegando por el Triángulo en un barco de su propiedad, asegura que 3/4 partes de las desapariciones se pueden explicar por causas naturales, pero el resto siguen siendo un misterio absoluto. We don't know what it is. That makes it a mystery. We have not solved it. If we knew what it was out there, we would not have a mystery. You would not be shooting this film of me today, and I would not have written a book on the subject. Desde la desaparición del vuelo 19 en 1945, los guardacostas estadounidenses han mantenido un sano escepticismo sobre la teoría de que podría haber fuerzas sobrenaturales actuando en el Triángulo de las Bermudas. Se inclinan más a creer en tormentas inesperadas, turbulencias extremas, la influencia del poderoso Golfo de México o simplemente errores humanos. Para probarlo, en 1975, un avión guardacostas tomó desde Miami la ruta exacta que realizó el desafortunado vuelo 19 30 años antes. La tripulación creía que el vuelo 19 perdió el rumbo porque el teniente Taylor probablemente había malinterpretado los datos. Here we are heading into nothingness. That's some lousy weather, which was just about what he would have experienced, I would imagine. Of course, the man was confused and probably a little frightened at the time. And don't forget, he's trying to herd about 3 or 4 inexperienced students around the skies with him. He undoubtedly had his hands filled. Si el vuelo 19 se dirigía hacia el norte como se sospechaba, Taylor habría dirigido a su patrulla condenada en la dirección equivocada. As he approached the island here, he decided that he was in the Florida Keys and steered a course to get him back to Florida mainland and to run into absolutely nothing between here and Africa except deep water. ¿Es realmente esto lo que sucedió? ¿El vuelo 19 simplemente perdió el rumbo y continuó hasta que los aviones se quedaron sin combustible? Don Poole, uno de los operadores de radio de la torre de control de Fort Lauderdale en aquel momento, no tiene duda de ello. It was just disorientation. He was just mentally confused and panicked. Is my estimate of the situation. It's what really happened. Of course, they milled around out there till they ran out of gas that night. The end result, but they don't bother finding out about the details of it. El escritor Larry Kush está de acuerdo. The ditching actually occurred in the dark during a storm, and these are there was a ship in the area that reported very rough seas. Just disorientation. He was just mentally confused and panicked. Is my estimate of the situation. It's what really happened. Of course, they milled around out there till they ran out of gas that night. The end result, but they don't bother finding out about the details of it. El escritor Larry Kush está de acuerdo. The ditching actually occurred in the dark during a storm, and these are there was a ship in the area that reported very rough seas. So what we had here was not a flight of 5 planes with 5 experienced pilots ditching on a nice sunny afternoon, which is what the story is, but we had 4 student pilots and a disoriented instructor coming in ditching in the dark in a storm, and as a pilot, that's something that I would prefer not to spend my evenings doing, because it could be, the chances of a successful ditching under circumstances like that are practically negligible. Pero si este fue el verdadero destino del vuelo 19, ¿qué ocurrió entonces con el hidroavión Mariner que fue enviado a buscar a los aviones desaparecidos? En un primer momento hubo cierta confusión sobre si el Mariner despegó a las 4:25 de la tarde o unas 3 horas después. And then immediately, according to the stories, the Martin Mariner search plane took off. So we picture the search plane going out in nice sunshiny weather and late in the afternoon and just simply vanishing in a sky, a nice friendly sky. Pero el Mariner no despegó hasta las 7:27 de la tarde. Y aunque nunca encontraron restos,
Richard Adams, a cargo de las misiones de rescate en su momento, está convencido de que el avión de búsqueda estalló en el aire. The Mariner carried a very large load of gasoline, which permitted it to stay in the air for many hours. In fact, we used to call it the flying gas tank because it was carried so much gasoline, and the fumes which would collect inside the hull could make it a potentially flying bomb. It could have happened in the excitement of the search that they did not take the normal precautions that we always took in the PBMs to make sure nobody smoked in the gasoline compartments. Aunque esta teoría puede parecer convincente, sigue habiendo dudas acerca de lo que ocurrió con el Mariner y el vuelo 19. Aunque nadie puede probar nada de un lado u otro, Cush sigue convencido de que este asunto no es un misterio real. The only support that I have seen for there being a mystery in the Bermuda Triangle comes from a number of writers whose basic facts are grossly inaccurate. The Bermuda Triangle mystery is probably one of the best hoaxes that's ever been pulled off. Hay ciertas dudas sobre los últimos mensajes desesperados del vuelo